a mi... Allí bienvenidos al evento de divulgación tecnológica, técnicas de manejo de la bioseguridad en tu entorno. Nuestra subdirectora Viviana Pinto Tobar y la logística del equipo de complementaria del Centro Agroempresarial y Minero de la Regional Bolívar, damos un cordial saludo y agradecemos su participación al evento. Les recuerdo que en el chat las notas y el espacio para preguntas e inquietudes está habilitado el link de la asistencia. Por favor, diligenciarlo. Gracias. Ok. El día de hoy vamos a dar inicio con una reflexión que dice: la vida de hoy está condicionada a la bioseguridad y a la impaciencia que hace fácil la queja. Ya en el día de hoy nosotros hacemos más filas, nos guardamos una distancia entre una persona y otra, debemos salir con tapabocas, no estamos preparados para limitarnos. Es por eso que es más fácil quejarnos que adaptarnos. Hoy los invito por medio de esta reflexión a conocer el universo de la bioseguridad. La bioseguridad es el nombre femenino de una parte de la biología que estudia todos los usos seguros de los recursos biológicos y genéticos, es decir, los organismos o parte de ellos. Su origen puede ser a nivel vegetal, a nivel humano,
la materia y la energía de que todos estos seres humanos pueden obtener de los organismos vivos, a eso hacemos referencia, tales como la materia prima para la ropa, la madera, algo para la elaboración del champú, en la parte agropecuaria, el queso, la carne, las frutas, los huevos, ¿sí? Y con ellos aplicamos diferentes medidas, normas o procedimientos en los que aplica la bioseguridad. En palabras sencillas, cuidamos la seguridad de la vida en cada paso que damos o en cada labor que realizamos. Les puedo comentar a nivel del marco de normatividad legal a nivel de Colombia, que esto no es de ahora, la parte de la bioseguridad es de hace muchísimo rato, desde 1979, con la ley 9, encontramos que allí en su artículo 88 nos habla, el Ministerio de Salud nos habla y nos dice: toda persona que entre a cualquier lugar de trabajo deberá cumplir las normas de higiene y seguridad. En esta ley se dictan medidas sanitarias y se convierte en una ayuda fundamental para preservar y mejorar la salud de todos los individuos en sus ocupaciones. Si seguimos en la parte de la normatividad, nos vamos a encontrar con el marco legal en 1996, con el Manual de Conductas Básicas de Bioseguridad. En el Manual de Conductas Básicas de Bioseguridad aplicadas directamente a la parte hospitalaria. Allí, si miramos para 1986, mirando hacia atrás, aparecen las enfermedades como el VIH. En el 86 aparece el VIH, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y con él también otros patógenos. Entonces, lo que hace este manual de conductas básicas es orientar al personal de la salud a que pueda ayudar a salvar vidas, pero también cuidándolas de ellas. Entonces, en este manual de conductas se trabaja más que todo a nivel hospitalario. Luego, en la resolución 1164 del 2002, allí trabajamos un manual de procedimientos para la gestión integral de los residuos hospitalarios y residuos similares. O sea, allí trabajan todos los procesos, actividades y estándares que están establecidos de obligatorio cumplimiento por aquellas empresas generadoras de residuos hospitalarios y similares. Ya para el 2014, con el decreto 351, allí sí se reglamenta gestión de residuos generados en la atención de salud, y allí aparece un nombrecito mágico que dice "y otras actividades". En esas otras actividades se contempla la parte como los restaurantes, las veterinarias, las peluquerías, hospitales, laboratorios, la parte de los laboratorios que están encargados en la parte de bioseguridad, las morgues, los mataderos, las droguerías, ¿sí? Establecimientos designados al trabajo sexual, la parte de cosmetología, los centros donde prestan los servicios para piercing, los tatuajes. Entonces, en este decreto se amplía muchísimo más la gama de actividades económicas para trabajar el marco de la bioseguridad. Luego aparece nuestro fantabuloso año 2020. En él trabajamos la resolución 666 y esta aparece el 24 de abril del 2020, y allí se adopta un protocolo a nivel general, ¿sí? De bioseguridad. ¿Con qué fin? Con el fin de mitigar, con el fin de controlar y realizar un adecuado manejo con respecto a la pandemia a la cual estamos viviendo, que trajo como consecuencia la enfermedad de COVID-19. Luego trabajamos también para el 2020 la resolución 1155. En esta resolución, más que todo, estamos trabajando un protocolo para el manejo y el control del riesgo del coronavirus,
pero en la prestación de los servicios de salud. Y allí incluyen las actividades administrativas, las actividades de apoyo, ¿sí? Y de alimentación en el área de la salud. Traigo un decreto que está como calientito, como pan caliente, el decreto 1168 del 2020, recién salido del horno, aparece el 25 de agosto del 2020, donde se hace o se imparten instrucciones, ¿sí? En virtud, lógicamente, de la emergencia sanitaria y de la pandemia del coronavirus, en el mantenimiento del orden público, y se decreta un aislamiento selectivo con distanciamiento individual. Yo les diría que aquí aparece una amplia gama para trabajar el autocuidado. A partir del 1 de septiembre debemos reflejar muchísimo más el autocuidado. Aquí podemos apoyarnos también en un manual de implementación, que es el manual de implementación del PRAS, traducción de PRAS, prueba, rastreo y aislamiento selectivo sostenible. Eso quiere decir que hay muchas actividades económicas que van a retomar y que debemos mantener ante todo la parte de la bioseguridad. Continuando con nuestra charla de hoy, quiero también presentarles un poquito de la historia de dónde sale o cómo vamos a trabajar la parte de peligro y riesgo, ¿sí? Son dos conceptos que quiero que tengamos como muy claros. La parte de peligro hace referencia a una fuente que me genera daños en términos ya sea de enfermedad o una lesión a la persona, al proceso como tal, a la infraestructura, al medio ambiente. Todo eso es peligro. Y el riesgo vendría siendo la consecuencia de haberme expuesto a ese peligro. Yo les traigo como una clasificación de todos estos peligros y allí podríamos hablar perfectamente del peligro físico, químico, biomecánico, peligro psicosocial, peligros de seguridad en general, llámese peligro mecánico, eléctrico, público, ¿ok? Les comento, puntualmente hoy nos ha tenido guardaditos y aislados el peligro biológico. ¿En qué consiste o de qué trata este peligro biológico? Es toda contaminación que tenemos por parte de el contacto con macroorganismos o microorganismos. Cuando hablo de macroorganismos podríamos hablar de las serpientes, culebras, las ratas, los ratones, las cucarachas, todos los mamíferos puntualmente que de una u otra forma tienen contacto y que nos pueden llegar a generar enfermedades. Cuando hablamos de el peligro biológico a nivel de microorganismos, allí entra entonces a jugar papel importante las bacterias, los hongos y los virus. Entre estos virus, el coronavirus. El coronavirus es un virus de la familia genética de los virus SARS-CoV y MERS-CoV. Ambos surgieron, el uno en China, el otro en Arabia, pero tienen origen el SARS-CoV en murciélagos y el MERS-CoV en los camellos, los dromedarios. Estos animales fueron los que transmitieron en su momento, 2002 y 2012, transmitieron la enfermedad al humano. Pero resulta, señores, que el coronavirus que hoy vivimos, que es el SARS-CoV-2, es una versión mejorada de estos dos. Vendría siendo, diría yo, como primo hermano de estos dos virus. Y a diferencia de los anteriores, este se transmite de humano a humano, ¿sí? Cuando hablamos de coronavirus, debemos decir que es el virus que produce una enfermedad que se llama COVID-19. Hablando un poquito de la COVID-19, les puedo decir que se reportó por primera vez en Wuhan en diciembre del 2019.
Esa vez se reportaron para esa época 27 casos de una neumonía en su momento desconocida y después el número de casos aumentó a 9.692 casos y solo 1.500 enfermaron de gravedad en su momento. ¿Qué encontraron allí? Un vínculo en común. ¿Cuál era el vínculo en común? El mercado de Juan en Wuhan. Allí que vendían animales vivos, pescados, mariscos. El 1 de enero del 2020, después de haber visto esa conexión con la enfermedad, lo cerraron al público y el 10 de enero aparece una secuencia genómica. Cuando hablamos de genómica, hablamos de una disciplina que relaciona el estudio de los genes o de los genomas. Entonces, esa estuvo disponible por primera vez al público el 10 de enero. Y el 11 de enero se reporta la primera muerte, ¿sí?, por la COVID-19. Inmediatamente, si nos damos cuenta, en esa época era un país en movimiento. ¿Y qué ocurre? Las personas que salieron del país, que de una u otra forma estaban contaminados, lo que hicieron fue expandirlo y convirtieron esto en un caso de salud pública a nivel mundial. Entonces, importante tener en cuenta eso, porque ahora que el 1 de septiembre retomemos muchas actividades económicas, no queremos un rebrote. O sea, debemos tener un autocuidado, que más adelante voy a estar hablando de ello. Pero ahora quiero mostrarle la estructura del coronavirus. Si miran bien en la imagen, encontramos una estructura que tiene una membrana, una envoltura, una espiga, y en el centro tiene su núcleo. Ese núcleo está compuesto por el ácido ribonucleico. Y si miramos también en esas protuberancias que resaltan, en la parte superior tiene como especie de unas coronas, es por eso que toma el nombre de coronavirus, y aparece algo que es la proteína S. La proteína S es la que ayuda a que este virus se pegue a diferentes superficies. Y este virus es un virus envuelto en una membrana de lípido. Y es por eso que esta membrana, que es grasa realmente, se puede disolver o se puede romper esta membrana de grasa con agua y con jabón. Cuando se rompe la membrana de grasa, se queda expuesto el ácido o el núcleo, y como el núcleo queda expuesto donde está el contenido genético, que es el ácido ribonucleico, queda expuesto y se muere. Entonces es por eso que nosotros ahora mismo estamos combatiendo el virus y se mira muchísimo la publicidad de que debemos lavarnos las manos continuamente, de qué forma lo debemos hacer. Es por eso, simple y llanamente, el virus es un virus envuelto. Cuando tú destruyes esa membrana o esa envoltura o esa capa lipídica, el virus queda expuesto el centro del núcleo y inmediatamente muere. ¿Ok? Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Otra de las preguntas que nos hacemos con facilidad, o me dicen, Isela, mira, ¿cómo realmente se propaga el virus? Resulta que cuando nosotros hablamos, cuando nosotros estornudamos, cuando tosemos, nosotros se generan unas gotículas de saliva o microgotículas o partículas, ¿sí?, donde en el momento en que usted tose, habla o estornuda, se quedan en el ambiente suspendidas y se puede transmitir de un humano a otro. Recordemos que la molécula del virus como tal tiene un diámetro de 450 nanómetros, o sea que es un diámetro bastante grande comparado de pronto con otros virus de la gripe común, por ejemplo, que puede ir dentro de 60 a 100 nanómetros. El de la hepatitis, por ejemplo, tiene 42 nanómetros de distancia. Entonces, si nos damos cuenta, este señor tiene 450 nanómetros de distancia, lo cual lo convierte en un virus pesado. Como es pesado, cae rápidamente al suelo y se pega en superficies
como el piso, como el papel, como las monedas, como accesorios, ¿sí? Entonces, es importante saber cómo se propaga y saber cuánto tiempo sobrevive el virus en determinadas superficies. Por ejemplo, si hablamos de la celulosa, es decir, los documentos, el papel, el dinero, estamos hablando de que este virus puede sobrevivir 24 horas, hasta 24 horas. Si hablamos del metal, como las monedas, la grifería, podríamos hablar de que el virus puede sobrevivir entre 2 y 3 días. Estamos en una época que es la época del plástico. Llevamos bolsas plásticas, llegamos con desechables, los jugos, las gaseosas, todo viene prácticamente en plástico. Entonces, ¿qué hacemos? Resulta que en el plástico es donde más tiempo sobrevive este señor. Y hablamos de que puede durar de 2 a 5 días en superficies como el plástico. Entonces, para tenerlo en cuenta, es importantísimo. El tiempo de incubación. ¿Cuánto tiempo se tarda este virus insurrecto en estar o en acomodarse en nuestro organismo? Resulta que puede ir desde 1 hasta 21 días. Y hay pacientes que no tienen sintomatología y en 21 días tú todavía le puedes estar haciendo la prueba a este paciente y te aparece positivo. Normalmente aparecen síntomas en el tercer o cuarto día de incubación del virus. Hay algunos casos excepcionales en los que no genera sintomatología, pero eso no significa que la persona no pueda transmitir el virus. Eso quiere decir, yo de pronto no tengo la sintomatología, soy portador, pero en una chis, de pronto dar la mano, al hablar, si no tengo una protección adecuada, yo puedo convertirme en una persona que pueda transmitir el virus, ¿ok? Hablando de la sintomatología del virus, podríamos decir que dentro de los síntomas aparece, recordemos que este virus es un virus muy atípico y es una gripa, y la gripa tiene diferentes fases, leve, moderada o severa. Depende en el momento en que se manifieste el virus, puede hacerlo de una forma leve, moderada o severa. Eso quiere decir que en algunas personas puede ir desde un goteo nasal, desde una fiebre de 38 por más de 2 días. Recordemos que la temperatura corporal normal o estándar es de 35 a 37 grados. También puede aparecer una tos seca, cansancio, dolor de cabeza. También se puede generar, recordemos que este nuevo coronavirus nos puede generar también pérdida del olfato, pérdida del gusto o ambas. Se puede presentar diarrea, se puede presentar conjuntivitis, dolor de cabeza, erupciones cutáneas, pérdida del color o de la coloración de los dedos, tanto de las manos como de los pies. Dificultad respiratoria también puede generar dentro de los síntomas este nuevo coronavirus. Entonces es importante tener claro que debemos cuidarnos si presentamos alguna de estas condiciones. Ojo, no estoy diciendo que si ya yo hago achis, es que no, Isela, ya yo tengo coronavirus. No, nosotros debemos hacer pruebas que nos confirmen si realmente es o no la COVID-19. Porque existen algunos pacientes que el achis no es por la COVID-19, sino porque son pacientes que tienen procesos alérgicos, ¿sí? Y hacen alergia a determinadas sustancias o a determinados cuando se colocan en contacto, ya sea con un perfume fuerte, con una persona que pasó fumando, de pronto los ácaros, ¿sí? Entonces, a determinados alergenos se hace esta reacción y no necesariamente es que tenga un coronavirus activado en nuestro organismo, ¿ok? Entonces, es como para tener en cuenta. ¿A quiénes afecta? ¿A quiénes afecta este nuevo coronavirus? Bueno,
Resulta que puede afectar a cualquier persona. Y eso no significa que si porque somos viejitos, entonces, ay, ya me va a afectar, me voy a morir. No. Voy a contarles algo. No sé si ustedes se han visto el comportamiento de que de pronto el abuelito que tenía todas las enfermedades bases para morir, para ser una víctima mortal de este coronavirus, porque el abuelito tenía una enfermedad crónica o tiene una enfermedad crónica como la hipertensión o el asma o la diabetes o es gordito, porque también todas esas cositas influyen, la obesidad también influye. Entonces, hay una persona que de pronto cumple con todas esas enfermedades crónicas, pero el virus se presenta en una estadía leve y entonces nada más le da fiebre, pérdida del sentido del olfato, pérdida del gusto, un cansancio, tomó medicamento, se acabó. Y a la persona joven que no tenía ninguna enfermedad crónica, llega y no se manifiesta en una etapa leve, se manifiesta en una etapa moderada o severa, y es la persona que tú ves que es una persona súper sana, que nunca tuvo nada, pero le dio una fiebre, la fiebre fue más fuerte al segundo día, ya generó una dificultad respiratoria, es la persona que llevan a la unidad de cuidados intensivos y existe la posibilidad de que se convierta en una víctima mortal. O sea, estoy diciendo que el virus nos puede afectar a todos, absolutamente a todos, sin importar edad, sin importar sexo, sin importar la raza, o sea, a todos, no tiene distinción, ¿ok? Eso para tenerlo como en cuenta en el momento de salir nuevamente, de mirar la parte de la prevención que nosotros tengamos y el autocuidado, que es lo más importante. Cuando hablamos de prevención, yo les puedo decir que son acciones, son medidas, son disposiciones que se toman de forma anticipada, ¿sí? Para lo que nosotros consideramos, para evitar que suceda algo que nosotros consideramos negativo. En el caso particular de nuestra conversación de hoy, hacemos referencia a la COVID-19. Desde el punto de vista de medicina preventiva, sabemos que prevenir enfermedades ayuda definitivamente a la salud humana y a nuestro día a día, porque lo que buscamos es evitar el contagio por la COVID-19. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dentro de las cosas que debemos hacer está el lavado de manos, distanciamiento personal, y hay un montón. Hoy vamos a hablar puntualmente de los más relevantes, de los que nos dice el decreto 666 del 2020 en su protocolo general de bioseguridad, y nos dice que debemos lavarnos las manos usando agua y jabón, y si a la mano no tenemos agua y jabón, entonces utilizar un desinfectante con una base de un alcohol que tenga una concentración en promedio del 60% máximo al 80% para ser usado en nuestras manos y en el 95% para ser usado en diferentes superficies. En el lavado de manos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo nos debemos lavar las manos? Inmediatamente nos vayamos a lavar las manos, debemos humedecernos las manos, aplicar abundante jabón. Con el jabón vamos a frotar nuestras manitos, las palmas en movimientos circulares. Los espacios interdigitales, vamos a hacer movimientos ascendentes y descendentes entre los deditos. Luego vamos a frotar la punta de los dedos y los dedos. Luego cubrimos el dedo pulgar y lo vamos a envolver con movimientos circulares. Lo mismo vamos a hacer con la mano contraria. Vamos a llevar ese jabón hasta las muñecas, también con movimientos circulares. Luego lavamos con abundante agua y procedemos a secar con una toalla limpia o con una toalla desechable de papel. Cuando lo hagamos con una toalla desechable, debemos llevarla inmediatamente al depósito de la basura y listo. Tenemos nuestras manitos limpias y bien organizaditas. Les comento, si utilizamos una toalla de tela, debemos tener en cuenta que la toalla no se humedezca. O sea, si la toalla está húmeda, cámbiela. Porque recordemos que el virus le gusta alojarse en las partes húmedas.
Distanciamiento personal, esa es otra medida o otro método de prevención, un distanciamiento físico o distanciamiento personal, mal llamado distanciamiento social, porque si nos damos cuenta, socialmente seguimos activos. Nosotros nos conectamos, celebramos cumpleaños desde una cámara, desde un chat, hacemos reuniones familiares, desde la virtualidad nosotros tenemos la parte social, pero el distanciamiento puntualmente es un distanciamiento personal, un distanciamiento físico, ¿sí? Y es una medida no farmacéutica, pero nos ayuda a controlar y a prevenir la parte de la propagación de esta enfermedad. Quiero aclarar unos términos, teniendo en cuenta el distanciamiento personal, quiero aclarar 3 términos. Cuarentena, aislamiento y distanciamiento físico o distanciamiento personal. Cuando hablamos de cuarentena, estamos hablando de que se van a restringir las actividades o se van a separar a las personas, ojo, que no están enfermas, pero pudieron en algún momento tener contacto con alguien que estaba enfermo con el COVID y por eso se genera la exposición. Luego podemos hablar de la otra palabrita que es aislamiento. Cuando hablamos de aislamiento, estamos hablando de separar a las personas que están enfermas y que presentan síntomas de la COVID-19 y pueden lógicamente ser contagiosas. Cuando tenemos un paciente asintomático, o sea, no presenta síntomas, pero nuestra prueba dio positivo, esta persona también debe cumplir con el aislamiento. Otro caso, la otra palabrita que les decía era el distanciamiento físico, que literalmente es separarnos físicamente, y lo recomendado es mantener un distanciamiento de 2 metros. Porque recordamos cuando veíamos antes el peso, que es de 450 nanómetros, hablamos de que cuando usted habla y no tiene ninguna protección, como el tapabocas, que más adelante vamos a estar hablando de él, resulta que el virus en esas gotículas o en esas partículas que se expiden puede llegar hasta 1.8 metros. Entonces, lo ideal es que estemos 2 metros de distancia para evitar, lógicamente, la contaminación por la COVID-19. Otro método de prevención es al toser, al estornudar. Recuerdan que lo hacíamos antes a chis con las manos y resulta que cuando hacemos eso, ¿qué pasa? Queda en contacto y luego vamos al supermercado y tocamos un producto y allí lo que estamos es pegándolo a la superficie por la proteína S, ese virus se va a pegar. Entonces, de ahora en adelante debemos tomar un hábito, una costumbre de que al toser, estornudar, no nos vamos a cubrir con las manos, sino que nos vamos a cubrir con el codo, ¿sí? Puesto que el codo, lógicamente, va a estar en contacto con menos superficies que las manos. Evitar lugares concurridos. Cuando hablamos de lugares concurridos, yo recuerdo todas esas aglomeraciones que se presentaron, ¿se acuerdan? Del primer día sin IVA. Bueno, yo recuerdo ese día y yo decía, oh Dios, ¿qué es esto? Tanta gente en la calle. Mi gran temor, y se lo voy a decir particularmente, mi gran temor es que el 1 de septiembre del 2020, la gente cambie el chip y crea que el virus desapareció, que el virus se fue y que ya podemos volver a la normalidad y todo va a ser igual. No, señores, no. O sea, las cosas no van a cambiar de un día a otro. Nosotros debemos seguir en la lucha de prevención y de autocuidado con respecto a la COVID-19. Entonces, si usted ve que le toca ir a hacer compras porque ya en casa no tiene nada, esto, lo otro, y usted ve que está ese montón de personas para comprar, porque ese día, digamos que hay descuentos en el almacén que usted compra de costumbre, resulta, señores, no haga la fila, no entre, no se quede ahí, vaya a otro lugar, porque es que allí no podemos tener esa prevención de mantenernos alejados 2 metros de distancia. No sé si les ha pasado, pero existen momentos en los que usted está manteniendo una distancia y usted da 2 pasos y la persona que está detrás suyo da 3.
y se siente incómodo, pero es que todavía no nos hemos habituado, todavía no tenemos la costumbre de que debemos hacer las cosas bien y que ya, a pesar de que no sabemos, porque es que realmente con la COVID-19 no sabemos quién es la persona que está infectada o quién es la persona que aún no lo sabe y que nos puede infectar. Entonces debemos mantener esa distancia, mantener el lavado de manos. Cuando vayamos a toser o a estornudar, hacerlo siempre y cubrirnos con el codo, evitar esos lugares concurridos. Cuando les decía de las manitos que tienen mucho contacto con diferentes superficies, a veces suele suceder que nos tocamos los ojos, la nariz o la boca y resulta que por los ojos, la nariz o la boca, el virus puede penetrar a nuestro organismo, alojarse y generar una infección respiratoria aguda en nuestro cuerpo, lo que se traduce como COVID-19. Quiero hablarles ahora también del uso del tapabocas, de permanecer en casita, de mantenernos informados, algo de desinfección y la ventilación del lugar donde estemos. Cuando hablo del uso adecuado de tapabocas, si nos damos cuenta, en este momento, hasta para ir a la tienda, debemos usar tapabocas. Si vamos a comprarle al señor que pasó, que están de moda ahora, el señor de los aguacates, si le vamos a comprar al señor de los aguacates que están muy de moda, resulta que yo debo salir con mi protección, yo debo tener mi tapaboca. Y Cela, es que el tapabocas es muy difícil de conseguir o es un costo al que yo no tengo acceso en este momento. Ok, nosotros también podemos fabricar nuestro propio tapaboca y podemos mirar en internet que hay muchísimos métodos donde nos dicen, mira, corta una camiseta, colócate esto. O sea, lo podemos hacer también. Si no tenemos en el momento el dinero para comprar un tapaboca. Si tenemos un tapaboca que estamos usando una pañoleta, lo importante es esas toallas de cocina, esas toallas de papel de cocina, las doblan y la colocan entre su boca y la nariz, porque el tapaboca debe tapar la nariz y también debe tapar la boca, ¿sí? La colocan entre la tela y su nariz y su boca y la sellan bien en la parte posterior. Eso también les va a servir y les va a ayudar. Y Cela, yo compré un tapaboca quirúrgico y me dijeron que de acuerdo al color yo podía usarlo ya fuera por un lado o por otro. Isela, mira, definitivamente el tapaboca vino blanco por todos dos lados. ¿Cómo hago para saber cuál es el lado que va en la parte externa y cuál es el lado que va en la parte interna? Bueno, teniendo en cuenta los pliegues que tiene ese tapaboca quirúrgico, en la parte externa los pliegues deben ir hacia abajo. ¿Con qué fin? Cubrir y evitar que las gotículas que vienen de afuera penetren en mi organismo. Y en la parte interna, o sea, la parte que tiene contacto con mi boca, con mi nariz, los pliegues van hacia arriba. ¿Con qué fin? Con el fin de recoger las gotículas o las partículas que yo expido en el momento que estoy hablando, que toso o que estornudo, ¿ok? Importante, si el tapaboca va a colocarse en la oreja, usted no tiene que agarrar el tapaboca, sino que lo toma por el ladito donde lo va a colocar en la oreja y lo ajusta. De hecho, hay algunos tapabocas que tienen velcro en la parte posterior y me da tanta tristeza cuando yo veo a la gente, el común denominador, que va por las calles y va como si tuvieran dos ventanitas en la parte de atrás aleteando. Yo digo, no estamos haciendo nada. La idea de ese velcro es sellar, es cubrir, es permitir que yo pueda sellar completamente nariz y boca. ¿Ok? No hago nada si dejo la nariz por fuera, porque recordemos que también estoy trabajando mi tracto respiratorio y la nariz hace parte del tracto respiratorio. Entonces, yo no hago nada dejando la nariz por fuera y cubriendo nada más la boca. Debo cubrir la nariz y debo cubrir la boca. ¿Ok? Eso con respecto al uso del tapaboca. Permanecer en casa. Yo siento que dentro de este método de prevención es como cuando a uno le dicen, debes dejar de comer chocolate, ya no puedes comer fritos, entonces es cuando más te provoca. Bueno, permanecer en casa, que nos ha costado muchísimo a todos, absolutamente a todos.
Esto es con la intención de disminuir estos contagios. Nuestra casa es como nuestro hogar, dulce hogar, y es donde nos vamos a sentir protegidos, porque así debe ser. Debemos tener esa sensación de protección en casa, evitar ese contacto con otras posibles personas que pueden tener la enfermedad y probablemente no lo saben. Yo tengo algunos casos puntuales de familiares, de amigos muy cercanos, donde se vive dificultad en este momento. Dos abuelitos que siempre estuvieron juiciositos en casa, pero resulta que cumplió la mamá de uno de los compañeros, que era la tía. Entonces, ay, no, mijito, mira que mi hermana está de cumpleaños, que yo quiero ir, que porque quiero, que estoy aburrido de estar en casa, que ya no puedo más. Resulta que se fueron a la casa de la hermana a visitar por el cumpleaños, a celebrar, la pasaron súper rico, pero bajaron la guardia. Había una persona que no sabía que estaba contaminada, que no sabía que estaba, que era en el momento tenía COVID, y compartieron con ellos y muchas personas salieron infectadas, entre esos los padres de mi amigo. Resulta que en el momento la mamita está en UCI y el papá falleció. Entonces, mientras nosotros guardamos esa distancia, mientras nosotros tenemos ese autocuidado en nuestra mente, nos va a ir mejor, señores, nos va a ir mejor. Es conciencia de que no sabemos en este momento quién, y si podemos, si no tenemos nada que ir a buscar a la calle, aunque en la documentación, en la normatividad, te digan, sí, mira, ya tú puedes salir, ya tú puedes hacer, listo, perfecto, genial, está libre albedrío, pero significa que somos nosotros los que debemos tener cuidado. Mantenernos informados, es importante mantenerse informado, pero ¿por dónde? Por fuentes fidelignas, por fuentes fiables, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la alcaldía, el DADIS, o sea, fuentes que de verdad te digan, bueno, en este momento todavía rige el pico y cédula, y más adelante, cuando termine el pico y cédula, va a venir el pico y placa para aquellos que tienen vehículos. Entonces, debemos estar atentos a todas las informaciones, debemos estar atentos cómo es el comportamiento de la enfermedad en este momento en Cartagena, cómo es el comportamiento de la enfermedad a nivel nacional, a nivel internacional. Si nos damos cuenta en Europa, ¿qué ocurre? Abrieron puertas a todo mundo y se generó rebrote. Y muchísima gente nuevamente está en UCI. Ahora, señores, Isela, yo tuve COVID, yo fui paciente de COVID positivo. ¿Yo puedo enfermarme otra vez o como ya me dio, no me vuelve a dar? Resulta que sí, señores, les vuelve a dar, les vuelve a dar. Es como cuando usted le da gripa y le dio gripa en enero, entonces ya en el resto del año no le va a dar. No, igualito, igualito. O sea, usted le dio gripa y le puede repetir. Si usted le dio COVID-19 y tiene contacto nuevamente con el virus, puede hacer un rebrote. Entonces, por eso hay que mantenernos muy informados con todo lo que está generándose. Por ahí a veces en la internet nos mandan memes, nos mandan videos. Señores, hagamos caso omiso a ello. Vayamos a informarnos a fuentes confiables, que es lo más importante. Quiero hablar ahorita también de la parte de la desinfección. Y mucha gente me pregunta, Isela, ¿sí vale la pena desinfectarse con alcohol? ¿Qué tan bueno es el resultado con el alcohol? No sé. Entonces, yo quiero que ustedes tengan en cuenta que el desinfectante correcto es una parte importantísima para prevenir y reducir o disminuir la propagación de la COVID-19. El alcohol etílico en solución debe ir en unos porcentajes de concentración. Entre el 60% y el 95% del alcohol, este porcentaje aplica para limpiar superficies. Y entre el 60% y el 80% aplica para limpiar nuestras manos, para no dañar nuestro tejido tegumentario, para no dañar nuestra piel. Es importante el alcohol
y darle un buen uso y un buen manejo. Si usted tiene la posibilidad de lavarse las manos con agua y jabón, en vez de utilizar el alcohol, no estamos diciendo que el alcohol no sea efectivo, sí es efectivo, pero si yo tengo la posibilidad de lavarme las manos con agua y jabón, hombre, bienvenido sea, porque ambos productos son capaces de inactivar el virus, eso sí, porque ambos destruyen la envoltura que lo rodea, que lo veíamos anteriormente, pero lógicamente es preferible utilizar agua y jabón siempre que sea posible y dejar el alcohol exclusivamente para esas ocasiones donde no tenemos acceso directo al agua y jabón. A diferencia de lo que ocurre con el alcohol e inclusive los geles glicerinados o geles antibacterial que son exclusivamente a base de alcohol entre el 60 y el 80%, porque hay algún gel que es un gel cosmético y el alcohol no tiene esa concentración, ese gel no te va a servir. El agua y el jabón es muchísimo más eficaz en el momento en que arrastra también toda esa suciedad visible de nuestras manos, a diferencia de lo que hace el alcohol. Pero ambos, tanto alcohol como agua y jabón, en el concepto de desinfectar nuestras manos, lo hacen. Pero si usted tiene al alcance el agua y jabón, pues obviamente vaya con el agua y jabón. El cloro, también llamado hipoclorito, también llamado en algunos lugares lejía, resulta que también podemos tomarlo para desinfectar algunas superficies e inclusive algunos alimentos. Pero lo importante aquí es la concentración. La concentración en la que viene el cloro, públicamente, el comercial, el que nosotros compramos en los almacenes, es en un 5%. Teniendo en cuenta esa concentración del 5%, nosotros podríamos trabajar en 1 litro de agua, óigalo bien, en 1 litro de agua, 10 centímetros cúbicos, es decir, 2 jeringas desechables de 5 cc. Usted aplica a 1 litro de agua 2 jeringas desechables de 5 cc y allí tiene una preparación de hipoclorito o de cloro para hacer desinfección de algunas superficies. Y Cela, si por el contrario yo lo que quiero es desinfectar frutas, verduras, ok, perfecto. Entonces no vas a utilizar 1 litro de agua, vas a utilizar 3 litros de agua y a 3 litros de agua tú le vas a colocar 4.5 cc de cloro o de hipoclorito. Y con esto tú puedes allí lavar tus frutas, tus hortalizas, y no va a haber ningún inconveniente porque luego puede utilizarse para el consumo, ¿ok? Eso es importante. Otro método, otro producto que utilizamos en la parte de la desinfección contra la COVID-19 son los amonios cuaternarios. Los compuestos de amonio cuaternario son ampliamente utilizados como desinfectantes y la acción bactericida de los amonios se ha atribuido porque inactiva las enzimas que son productoras de energía. Eso quiere decir que hace una interrupción de la membrana celular del virus. Por lo tanto, aplica a la desinfección porque también lo destruye. Entonces, también podemos utilizar el amonio cuaternario. Vinagre. Ok. El vinagre no está registrado en la Agencia de Protección Ambiental, en la EPA. No está registrado como un desinfectante efectivo, óiganlo bien, contra la COVID-19, el coronavirus. Puede desinfectar las superficies con lejía, con alcohol, con amonio cuaternario, pero el vinagre no. Estamos hablando de la COVID-19, estamos hablando del coronavirus. Tal vez el vinagre te pueda servir en remedios populares para otro tipo de gérmenes e inclusive para la suciedad, porque te deja como los muebles les da un brillo que de pronto a veces pierden y el vinagre lo puedes utilizar excelente. Pero puntualmente contra el coronavirus, el SARS-CoV-2 no genera ningún tipo de efecto el vinagre, ¿ok? Eso quiero que lo tengamos muy claros. Y eso sí, el vinagre es muy rico en ensaladas, así que ñam, ñam, ñam. Qué chévere aplicarlo allí. Otro de las medidas de prevención
la ventilación del lugar. Ahora mismo pues estamos más tiempo en casa, pero a partir del 1 de septiembre pues algunos nos va a tocar ir hasta las empresas, llámese algún tipo de control administrativo, tal vez van a tocar un tiempo de trabajo en la empresa, otro tiempo lo van a trabajar en casa. Total es que lo importante aquí es que tengamos un lugar ventilado. Hay que abrir las ventanas 3 veces al día como mínimo, media hora mínimo, máximo 1 hora y media, pero estos tiempos deben aumentarse si en el lugar hay fumadores. Si en el lugar hay fumadores, pues debemos aumentar un poquito más para generar ese cambio de ambiente, esa oxigenación. Recordemos que cuando estamos todos en un mismo lugar, nosotros tomamos del aire el oxígeno, nos quedamos con él y lo que expulsamos es el CO2, el gas carbónico. Este gas es inoloro, es incoloro y resulta que la concentración de este gas carbónico genera cansancio, genera dolor de cabeza, genera mareos, el típico yello que yo le digo, y es cuando vemos que de pronto la persona utilizaba la mascarilla, ¿sí? El tapaboca, y estuvo de pronto haciendo una actividad muy dinámica, venía corriendo, venía trotando, o sin ir más allá, simplemente caminó de donde la dejó el bus e ingresó al almacén, y es la persona que ustedes la ven que se mareó y que le tocó sentarse y échenle airecito porque se estaba ahogando. Es eso, precisamente por la concentración del gas carbónico que nosotros mismos estamos expulsando en el momento de la respiración. Otro problema que a veces, bueno, problema no, porque a mí esa palabra no me gusta, pero otra situación en la cual estamos nosotros expuestos es cuando en el uso de los hogares utilizamos el desinfectante y esos productos de limpieza que a raíz de esta crisis, lógicamente, se recomiendan. Entonces, cuando hacemos esa desinfección, lo chévere es que podamos ventilar también nuestro lugar, abrir las ventanas, de paso aprovechamos que entran los rayos del sol y resulta que los rayos del sol aportan vitamina D y contribuye a la mejora de la concentración. Así que atentos a eso. Otra parte importantísima en la que hoy quiero tratar es tratamientos. Isela, ¿qué tratamiento hay que haga prevención de esta enfermedad? Prevención, ninguno. Los métodos de los que les estoy hablando son los que nos ayudan a prevenir. Y recordemos que nos ayudan a prevenir en un 50%. Eso quiere decir que aún así estamos expuestos en otro 50%. Esto no lo es todo. Isela, yo utilicé tapaboca adecuadamente, yo me lavaba las manos cada 2 horas, cada 3 horas, unos 40, 50 segundos más o menos. Isela, yo utilicé el alcohol cuando salía a la calle, yo limpiaba mi suela de los zapatos antes de ingresar a la casa, no saludaba a nadie de beso. Yo cumplí con todos esos protocolos y aún así me enfermé. Resulta que todos estos protocolos te ayudan a disminuir, ¿sí? Y te ayudan a prevenir en un 50%. Y el hecho de que haga un protocolo de bioseguridad como el uso del tapaboca no me exime a mí, ¿sí? De utilizar entonces el lavado de las manos. No, todo esto es trabajo en equipo, todo esto es en conjunto. En el momento no hay una vacuna como tal que esté identificada y que ustedes puedan decir, ya hay una vacuna, me voy a colocar la vacuna. No, todavía no hay una vacuna y todo el tratamiento que se genera es un tratamiento de acuerdo al síntoma que aparece en su momento. Si tú tienes fiebre, te van a dar medicamento para la fiebre. Si tú tienes dificultad respiratoria, te van a dar tratamiento para la dificultad respiratoria. O sea, todo depende del tipo de tratamiento. El tipo de tratamiento depende del tipo de síntoma que aparezca en el momento y cómo se manifiesta la enfermedad. Recordemos que se puede manifestar de una forma leve, de una forma moderada o de una forma severa. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es tratar los síntomas. Ahora sí, señores, yo quiero saber cuáles son las preguntas e inquietudes que ustedes tienen por ahí.
qué escribieron. Si hay alguna inquietud, con gusto yo les respondo. Bueno, Bella, nada más hay una sola pregunta. Bueno. El hecho de hoy, ¿cuándo estará lista la vacuna para Colombia y en especial para Cartagena? ¡Wow! Bueno, yo también tengo la misma inquietud, pero en este momento yo quiero que ustedes sepan. Les voy a hacer algo, voy a relacionar un virus con el cual hemos estado luchando anteriormente y en la actualidad. Desde 1986 apareció el VIH-Sida. En la actualidad no tenemos vacuna contra el VIH-Sida. Lo que hacemos es trabajar de acuerdo al tratamiento preventivo y a la sintomatología que genera. Entonces yo quiero que no tengamos ansiedad en qué voy a encontrar o cuándo van a tener la vacuna para yo poder volver. No, en este momento, si se dan cuenta, del 86 hasta acá, los matemáticos saquen rápido las sumas. Tenemos mucho tiempo y todavía no hemos encontrado una vacuna contra ese virus. Todos queremos mejorar, todos queremos vacunarnos y volver a ser lo que antes éramos, pero por el momento vamos a bajar un poco la ansiedad y vamos a trabajar en el autocuidado, en la prevención, que es pues en este momento lo que tenemos a disposición para ayudarnos a prevenir, ¿sí? Es eso, el autocuidado. Pero en este momento recordemos que para hacer una vacuna se necesitan muchas pruebas, controles y todavía no hay ninguna que se haya acertado. Tal vez algunos gobiernos como Rusia, que de pronto hemos visto en las noticias, dicen, no, que ya la vacuna que va a salir, que esto. Muchachos, respiren profundo, tengamos paciencia, sonreírle a la vida y llenarnos de muy buena energía positiva, eso sí, teniendo los cuidados de los que hemos estado hablando aquí, pero por el momento todavía no hay disponible nada de eso. Harold, entonces no hay nada más por ahí, no hay nada más, todo el mundo súper juicioso. Pues sí, espérate para ver. Bueno. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, significa que todo quedó, como digo yo, Full HD. Eso significa que el día de hoy el reto o el trabajo ha sido cumplido exitosamente. De verdad confío que todo el conocimiento adquirido hoy se ha puesto en práctica y que de esta forma podamos ayudar a prevenir la propagación y el contagio de la COVID-19, siguiendo lógicamente todos estos protocolos generales de bioseguridad, lavado de manos, el uso adecuado del tapabocas, desinfectar nuestras áreas de trabajo, las superficies que más utilizamos en casa. Entonces, teniendo en cuenta eso, solamente les pido, señores, vamos a ponerlos todos esos conocimientos en práctica. Y de verdad, Dios los bendiga a todos y muchísimas gracias. Chao, chao. Entidad detectada. ¿Quién quiere? Aquí es San Felipe de Barajas. Quiero agradecer
seguir este año. Muchísimas gracias, Diana. Continúe. Listo. La capacitación pareció excelente. Hola, hola. Lastimosamente no sé qué hubo o qué ocurrió, pero no te pudimos escuchar muy bien, princesa hermosa. De verdad, muchísimas gracias. Lo que pude escuchar fue que les agradó la capacitación, algo así. Muchísimas gracias, de verdad.